La Universidad Técnica de Ambato, a través de la Dirección de Cultura, les da la más cordial de las bienvenidas en este lanzamiento del libro Los Juanes, del autor Dr. Pablo Valareso. La presentación del libro interviene el doctor Galo Naranjo López, rector de la Universidad Técnica de Ambato. Buenos días a todas las personas que el día de hoy se han dado cita en nuestro centro cultural. El espacio en donde la reflexión, el análisis, la creatividad, el arte siempre tendrán un lugar. Porque este es el espacio privilegiado para ambateños, tungurahüenses, ecuatorianos que quieran manifestar desde el fondo de su pensamiento y su conciencia qué es lo que piensan sobre las diferentes actividades del quehacer humano. Todos ustedes, mujeres y hombres, son nuestros invitados de honor. Todos ustedes están construyendo diariamente un país diferente, un país en donde definitivamente la vida sea la esencia del desenvolvimiento nuestro. El saludo más cordial al señor vicerrector académico, el ingeniero Jorge León Mantilla, quien nos acompaña el día de hoy en este evento. A Pablo Valareso Duque, autor del libro de los Juanes, que tiene un subtítulo impresionante, que es lo que más me ha cautivado: Mandamientos inquebrantables. Porque eso demuestra una concepción de vida desde la práctica de los valores. Un saludo cordial a los medios de comunicación, a quienes hacen cultura desde la práctica, desde la vivencia diaria, porque hacer cultura significa atreverse a romper moldes, porque hacer cultura significa dejar espacio para que el espíritu se manifieste a cada momento. Y esa es la esencia de la universidad. Una universidad sin cultura no puede ser universidad. Y nuestra universidad quiere demostrar eso. Quiero comentarles desde el plano del afecto. No soy muy afecto a hacer lanzamientos de libros. Y no soy muy afecto porque encuentro muy difícil escudriñar en el pensamiento del autor cuál es la esencia de aquello que quiere transmitirlo. Esta es una situación especial por dos motivos. Porque he encontrado en Pablo Valareso Duque un testimonio de vida impresionante ligado a la causa de la cultura, porque su vida se ha desenvuelto en la cultura, porque ha ido generando en el contexto de Tungurahua y del Ecuador ese afán porque nuestros jóvenes accedan a los valores fundamentales, aquellos valores trascendentes que jamás deben perderse. Y eso para mí es un compromiso con un ser humano. Pero hay una circunstancia muy especial que a lo mejor ustedes no conozcan. Mi padre, Alfredo Naranjo Montalvo, fue muy amigo de Pablo Valareso Moncayo. Los dos ambateños, por razones que la vida nos da, tuvimos que trasladarnos a la ciudad de Quito.
y Pablo Valareso Moncayo, amigo de mi padre, me permitió ingresar en el colegio Juan Pío Montúfar. Cuando nos habíamos descuidado de cuando era la época de matrículas, yo era un joven de 11 años, casi un niño, y gracias a la amistad de mi padre con Pablo Valareso Moncayo pude ingresar en el colegio Montúfar, que era a la época uno de los mejores colegios del país. Entonces yo tengo un testimonio de gratitud hacia ese padre que me abrió las puertas, porque la amistad realmente es aquel testimonio que nos dejaron nuestros ancestros, junto a la práctica de los valores, junto a la honestidad, junto a una vida diáfana. La amistad es algo absolutamente diferente. Es un compromiso entre seres humanos. Por eso me encuentro acá, dialogando con ustedes alrededor de un libro que lo entiendo como una investigación bibliográfica y documental, y lo entiendo como un proceso para que los jóvenes accedan al conocimiento de 3 personas de un valor incalculable, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo. Pero eso puede sonar a palabras repetidas, y siempre cuando uno tiene que presentar un libro, por eso les decía, no soy muy afecto a ello, me encontraba razonando cuando era un adolescente con mi profesor de literatura, de una talla intelectual y una talla moral impresionante. Él me decía: si tú quieres aprender algo de literatura, acude a los clásicos, acude a la Odisea, acude a la Eneida, y verás que todos los demás repiten esos pensamientos. Y si acudes, me decía también, a los clásicos latinos, a la banda de los 3, entre comillas, como se le denominó a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, que consolidaron el pensamiento racional, que nos ayudaron en los procesos de análisis, de síntesis, de búsqueda de la esencia de las cosas. Y acude también al infierno de Dante, y acude a los grandes poetas, y ahí encontrarás que todos los demás están repitiendo ese tipo de pensamientos. Y yo le cuestionaba a mi maestro. Yo decía, hay que valorar a los clásicos, definitivamente hay que valorarlos, pero siempre hay posibilidad de crear y recrear cosas nuevas. Yo comparto con usted que ellos son monstruos del pensamiento, monstruos en el sentido de gente de un nivel académico altísimo, de un nivel intelectual impresionante. Pero le decía yo, los tiempos cambian. Si no, tendremos que simplemente decir, estos pensadores dijeron esto, y nosotros tenemos que contentarnos con repetir ese pensamiento. Y naturalmente, en la época juvenil, uno busca que sus ideas sean respetadas, y siento que no estaba equivocado. Y siento que no estaba equivocado. Aquí estamos hablando de palabras mayores cuando hablamos de los Juanes. Pero también hay que entender que los Juanes lo que nos dejaron fue un legado para que nuevos jóvenes puedan ir creando y recreando literatura y convirtiendo a Ambato y Tungurahua en lo que siempre fue, en lo que siempre tiene que ser la sede de la cultura. Sin afán de disminuir a nadie, pienso que a esta época, la Atenas del Ecuador
era realmente la provincia de Tungurahua, porque teníamos personas de este nivel. Ese nombre fue a otra ciudad que también hizo esfuerzos enormes para consolidar la cultura. Pero creo que estos genios del conocimiento nos dieron también la oportunidad de convertirnos en Atenas del Ecuador. ¿Qué hace Pablo Valareso Duque? Hace que entendamos lo que los existencialistas decían: el hombre es existencia y va construyendo su esencia a lo largo del tiempo. Y esa esencia no le conduce al nihilismo, ni le conduce a la desesperación sartriana. Le conduce a la búsqueda de nuevos lugares, a la búsqueda de un infinito, en donde los seres humanos tengamos que comprender que sin la práctica de valores, definitivamente el mundo no tiene sentido. Y por eso, cuando junto a la figura egregia de los Juanes, de un pintor que está aquí, de un pintor de Tungurahua, que también ha trascendido y fundamentalmente en el ámbito nacional e internacional, y que sirve a la pasta de este libro, encuentro que lo fundamental de este libro está resumido en esta primera hoja. Aquí dice: dignidad, honorabilidad, imagen, principios, valores éticos, valores morales. Eso es permanente. Los valores más trascendentes son valores universales. Y eso es lo que rescata Pablo Valareso Duque en su obra. No quedarnos simplemente recordando la frase latina que nos decía Excelsior: arriba, siempre arriba, cada vez más arriba, sino recordando que nuestra juventud tiene que encontrar en el pasado las raíces de esos valores. Y por eso cuando habla de Montalvo, habla también de la cátedra montalvina, para que nuestros jóvenes conserven ese espíritu que hizo que realmente se respetara a nuestra gente por la amplitud de pensamiento, porque ese pensamiento era un pensamiento orientador, porque no surgía simplemente de saber escribir, surgía de la necesidad de entender que los valores son necesarios en cualquier época de una sociedad. Siempre el factor contexto fue determinante. El factor contexto es el que nos hace entender la realidad de las cosas de un momento determinado. Y cuando hablamos de corrupción, la corrupción existe en cualquier contexto, pero siempre hay hombres y mujeres de bien que demuestran con su práctica de vida de que los valores son practicables, de que los valores están vivenciados en vida de personas concretas. Y eso es importante. Ese es el legado que hay que rescatar de los Juanes. Nunca tuvieron una vida cómoda, y así lo dice Pablo Valareso. Nunca tuvieron una vida cómoda. Siempre tuvieron que estar luchando con el pensamiento del poder, el pensamiento de la imposición, el pensamiento de los necios, el pensamiento de aquellos que quieren alcanzar lucidez simplemente denostando a los demás. Y ahí son necesarios esos principios que orientan la vida de las personas. Juan Montalvo es recreado, es analizado, es buscado en sus raíces en la obra de Pablo.
pero además es encontrado en el pensamiento de los otros, porque su figura no es excelsa simplemente por chauvinismo, simplemente porque nosotros queremos que sea excelso, sino porque su reconocimiento es universal. Cuando llegan españoles a nuestra universidad, les entregamos los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, algunos de esos españoles, y se asombran, ¿cómo? Los capítulos que, cuando para ellos Cervantes es lo máximo, que un latinoamericano se haya atrevido a escribir los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, resulta una paradoja. Y cuando lo leen y releen, encuentren que en el Quijote, que hay otros Quijotes latinoamericanos luchando porque las ideas más valiosas prevalezcan en las sociedades. Todo eso nos recuerda Pablo Valareso. Y nos dice el otro Juan Leumera. Juan Leumera no lo pintamos como el aristócrata que lo tuvo todo. Juan Leumera nació de una cuna humilde. Juan Leumera fue forjando su personalidad siempre en la esfera de la búsqueda del conocimiento, porque todos ellos son buscadores de conocimiento, porque todos están indagando permanentemente en libros que en aquella época eran sumamente escasos. No es como ahora, que hacemos un clic y podemos tener la literatura más avanzada, los artículos científicos más avanzados. Ahí había que hacer esfuerzos enormes para acceder a la lectura de los clásicos. Y eso lo hicieron, pero lo hicieron desde sus convicciones, lo hicieron desde su decisión, lo hicieron porque buscaban superar la mediocridad en la que se queda muchísima gente, para encontrar que el destino de los seres humanos es un destino superior. Y ciertamente, cada uno con su propia ideología, desde el ámbito contestatario, desde el ámbito de apego a la religión, o a una perspectiva conservadora, desde la práctica del liberalismo, no solamente como teoría, sino como articulación diaria de pensamiento y acción. Porque eso encontramos en estas personas. El destierro no les amilanó. El qué dirán tampoco les hizo retroceder. Más bien afianzó su forma de pensar. Y entonces cuando Pablo Valareso decide escribir este libro, buscando en las fuentes diversas de aquellos que escribieron sobre los Juanes, lo que intenta decirle a la juventud de hoy es: hay una cátedra de Montalvo, pero a lo mejor no convendrá tener una cátedra de Juan Leumera. A lo mejor no será conveniente tener una cátedra sobre el ciego Vela, del cual se ha dicho muy poco, y que tiene un pensamiento realmente robusto. Cuanto más penetramos en el pensamiento de Vela, encontramos que a lo mejor casi nada hemos explorado sobre este hombre grande para Ambato, para Tungurahua, para el mundo. Seguramente Pablo nos va a comentar mucho más sobre esto. Seguramente Pablo nos va a decir qué es lo que estuvo pensando
cuando escribió el libro Los Juanes. Para nosotros es un mensaje a los jóvenes. Para nosotros es un mensaje a los adultos que no alcanzamos a veces a hacerles comprender a nuestra juventud que las sociedades laxas no permiten construir grandes hombres, que cuando nos dedicamos simplemente a la práctica del hedonismo, del egoísmo, no conseguimos absolutamente nada. O cuando damos espacio a los dictadores, o damos espacio a los mentirosos, o damos espacio a los que calumnian y difaman a los seres humanos, porque como en el cuento de la luciérnaga, no pueden entender que los otros brillen. Hay que matarlos para que no brillen. Solamente cuando entendamos que ese es el mensaje de los Juanes, solamente cuando entendamos que nuestra juventud necesita que toda la sociedad le comunique un mensaje de vida. Y el mensaje de vida es mensaje de valores. Y ahí no queda exenta absolutamente nadie. En primer lugar son las familias. Ahí se construyen los valores. Ahí se construyen los valores fundamentales. Y por eso Pablo agradece a sus abuelos, agradece a sus padres, porque le dejaron un mensaje de valores, un mensaje de pensamiento. Y agradece a su familia, y agradece a sus amigos y amigas, y reconoce el pensamiento de muchos que escribieron sobre estos personajes. Pero también dice, este es mi pensamiento. Ellos dijeron esto. Yo estoy transmitiendo este mensaje desde mi propia perspectiva, desde mi propio análisis. Y ahí encuentro que hay confluencia entre dos pensamientos fundamentales. El pensamiento de los clásicos de la literatura griega con el pensamiento más avanzado de aquellos que hablan del cerebro creativo, de aquellos que hablan del pensamiento lateral, del pensamiento divergente, el pensamiento que no se somete a las reglas establecidas. Y eso hace Pablo Valareso cuando expresa lo que otros dijeron, pero expresa claramente cuál es su forma de pensar. Pablo nos ha dejado una obra que vale la pena esté presente en las diferentes bibliotecas. Le perdonamos los gazapos. Le perdonamos los gazapos porque no son obra del autor, son obra de quienes editan. Y tengo que decirle, porque una obra siempre es inconclusa, y los autores de libros saben de eso. Saben que un autor jamás terminaría de escribir algo, porque siempre le parece que algo le falta. Pero en algún momento hay que concluir esa obra. Y Pablo Valareso la concluyó con éxito. Deja un mensaje a nuestra juventud. Deja un mensaje a las familias. Deja un mensaje a la sociedad. Y soy reiterativo en ello. Los valores universales son aquellos que nos permiten ser seres humanos. Señoras, señores.